Bueno, entonces la unidad número 5 tiene gráficos y tablas básicamente y ese es pues la forma de generar estos elementos. Entonces en este caso recuerden que la unidad número 5 tiene la guía de aprendizaje donde está los temas que se ven en la unidad. En este caso pues las tablas y los gráficos y cómo se crean esas tablas, cómo se utilizan esas tablas o cómo se modifican esas tablas en relación a la información pues, de la que se obtienen esas tablas. La fundamentación, recuerden que aquí están los documentos pues, que hablan sobre las tablas. Les voy a recomendar que también los observen porque como son varios tipos de gráficos diferentes, pues cada uno tiene como un objeto, cada uno tiene una forma de empleo, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos dice que el gráfico que se está utilizando aquí, que es un gráfico de columna horizontal o vertical, son útiles para comparar categorías, mostrar los cambios que se producen en los datos en un periodo de tiempo, el que se está estudiando. Entonces, esos tienen, digamos que unas aplicaciones especiales. Entonces, este documentico que inicia con gráficos de Excel, se lo recomiendo para que lo tengan presente porque pues estas definiciones lo más probable es que se las pregunten ustedes en la evaluación final. Entonces no se les olvide estas definiciones que aparecen acá para que puedan contestar. También hay unos videos donde muestra cómo se generan eh, los gráficos y pues por supuesto nos va mostrando diferentes tipos de gráficos. En apropiación está el taller que vamos a aprovechar y lo descargamos como documento y en demostración también aparece pues la evaluación final. Este ya sería la última evaluación. Recuerden que todas esas evaluaciones, bueno, aquí está abriendo el archivo. Regáleme un segundo mientras que abre acá. Listo. En este caso, todas las evaluaciones, no se les olvide que están configuradas para 3 intentos, aunque en esta creo que dice 1. La evaluación sí está configurada pues para 3 intentos. Mire, por aquí aparece el número 3. Entonces, no se les vaya a olvidar que todas esas evaluaciones pues tienen esa cantidad de intentos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí vamos a ver nuestro archivito. Regáleme un segundo aquí, muevo esta carpeta y vemos nuestro archivito de gráficos que tenemos, que es el taller número 5. Aquí tenemos una información que podemos sacar pues para utilizar gráficos. La información se puede sacar de cualquier lado, solo que aquí pues nos muestran unos ejemplos. Y al final hay una hoja que les voy a mostrar de una vez, una hoja que se llama nómina. Esta hoja me sirve para hacer práctica. Entonces, en este caso me sirve para practicar sobre algunos de los datos que ya hemos visto, que son básicamente fórmulas, y esto pues también tiene sus propias instrucciones. Entonces, esto también se puede realizar eh, junto con los gráficos. Bien, entonces primero vamos a hacer los gráficos y después pues miramos la parte de la nómina. Bueno, los gráficos entonces se pueden generar de dos formas. Una sería generar el gráfico sin información, ¿sí? Para después darle información. Y la otra sería pues tener información primero para después generar el gráfico. Entonces, para generar cualquier gráfico vamos a ir aquí a insertar. Y en insertar vamos a colocar aquí pues la ubicación que tenemos aquí que se llama gráfico. Es un grupo bastante grande. Y pues podemos utilizar primero la ayuda. Los gráficos recomendados son la ayuda de Excel en este caso. Y los demás gráficos que aparecen aquí son los mismos gráficos pero de forma individual. Por supuesto, eso me ayuda a mirar que cada uno de los gráficos pues también tiene su explicación. Entonces, por ejemplo, en este momento yo estoy encima de la opción de insertar gráfico de columnas o de barras, que es el que estábamos viendo ahorita. Y aquí me dice, use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Entonces ahí ya nos está hablando de categorías.
Y pues eso es lo que hace ese tipo de gráficos, comparar, ¿sí? Entre dos elementos que aparezcan ahí. Entonces, cualquiera de ellos funciona. Por ejemplo, el de insertar gráfico circular. Ese también es muy utilizado y me dice que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. Entonces, un total general pues nos va a dar un 100% y las partes individuales pues tienen una proporción, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a mostrar en un gráfico circular, las proporciones de un 100% que corresponden pues a cada uno de los elementos que tengamos. Como les decía, esto se puede generar un gráfico, no importa el tipo de gráfico, sin información, ¿sí? Ahí no tenemos información, el gráfico está en blanco, no, pero le podemos decir pues que seleccionemos los datos posteriormente. Pues hay que acordarse que está el gráfico en blanco. Para todo gráfico se va a habilitar también opciones en las pestañas que están en la parte superior. Y si usted nota aquí hay un diseño de gráfico y un formato. Entonces esos dos elementos que aparecen ahí, pues usted le puede habilitar a diseño de gráfico una opción que está del lado derecho. Estas son las dos pestañas nuevas. Le puede habilitar una opción en diseño de gráfico que se llama seleccionar datos. Bien. Entonces, ese seleccionar datos en algún momento me va a permitir cargarle datos a ese gráfico que va a estar en la parte interna. Entonces, aquí le voy a decir seleccionar datos y aquí me pregunta sobre un rango de datos. Entonces, ahora sí tenemos que tener la información, pues porque necesitamos cargar eh, la información. Bien, entonces, en este caso voy a seleccionar la flechita negra y voy a decirle, por ejemplo, que tome estos datos, ¿sí? Sin el total general, lo voy a dejar así, hasta esas 4 zonas que aparecen ahí. Y si usted se fija, aquí ya hay información. Entonces, en la parte inferior me aparece una opción que dice entradas de leyenda o series. ¿Listo? Y esas series me muestra esta opción que dice ventas. Entonces, si usted se fija, esta partecita es la de ventas. Entonces, esa es la que me está mencionando aquí que va a colocar. Y la otra me dice etiquetas de eje horizontal, categoría. ¿Sí? Entonces me está diciendo, bueno, aquí hay una categoría donde están varias zonas, entonces esta información es la que va a colocar en el eje horizontal. ¿Listo? Entonces este va a ser el eje horizontal y este va a ser pues la información que coloque en el eje vertical. ¿Listo? Entonces ahí ya van a aparecer los dos elementos que vamos a tener en cuenta en este caso y con el cual pues va a armar la información, ¿no? Solo con seleccionar esta información y presionar aceptar, pues miren que aquí ya aparece los datos cargados en el gráfico. Me aparece pues la información que nosotros tenemos de centro, norte, nororiente, oriente y sur. En la parte inferior o en la parte horizontal. Y los datos numéricos, que serían las ventas o una escala de ventas, pues me aparecen como eje vertical. Entonces, en este caso, los gráficos pues tienen dos ejes. Eh, uno horizontal y uno vertical, en este caso, pues para este tipo de gráficos de columna. No es el único tipo de gráfico en este caso. Se puede, de pronto, si este gráfico no en este momento no sería el que nosotros quisiéramos, se podría utilizar de pronto otro gráfico, ¿sí? Y para eso, pues se puede cambiar el tipo de gráfico. Entonces, aquí en la parte superior, si ustedes ven, hay una opción que dice cambiar tipo de gráfico. Entonces, si yo la presiono, pues aquí me va a decir cuáles son los tipos de gráfico que yo puedo también cambiar, ¿no? Aquí hay unas variaciones de columnas. Si ustedes se fijan, hay unas variaciones, eh, pues, digamos, con efectos de 3D, con organizaciones diferentes, ¿sí? Entonces, ahí ya se empieza a ver, pues, los gráficos de otra forma, de una forma diferente, ¿sí? Con la misma información, pero, pues, un poquito diferente la conformación de los gráficos, ¿no? Entonces, también se podría cambiar el tipo de gráfico en este caso, bueno, no solo en columnas, ¿no? Este sí es muy común el de utilizar columnas, pero pues se puede cambiar otro tipo de gráfico, ¿listo? En la parte superior también hay estilos. Entonces, si ustedes ven aquí, hay varios estilos, ¿sí?
en los cuales yo puedo pues posicionarme encima y me va a mostrar pues cómo queda cada uno de los estilos eh, cuando nos posicionamos encima. Ahí es donde tenemos pues la oportunidad de escoger el tipo de gráfico que vamos a mostrar al final. Entonces cualquiera de esos elementos eh, ya podemos pues seleccionarlo y nos va a pues graficar de esa forma. ¿Listo? Bueno, dejémoslo por aquí. Bueno, el que estaba se veía como bien. Bueno, entonces los gráficos también se pueden cambiar, ¿no? Recuerden que aquí está la selección de los datos por si no hemos cargado datos en el gráfico o los queremos cambiar, también ahí se puede. O cambiar el tipo de gráfico también se podría hacer. Aquí también hay información al lado que dice cambiar fila, columna, donde se pueden intercambiar los dos ejes. Entonces, presionar esta opción ya me va a mostrar de forma diferente los ejes. ¿Sí? Entonces, ahí ya cambia un poquito el gráfico. Vamos a volverlo como estaba. Si se fijan, pues la información cambia un poquito de eje, pero esto es como el giro de esas columnas. Bien. Los gráficos en este caso también están fuera de que se pueden manipular y pues a veces sí necesitamos manipularlo de forma gráfica. También podemos incidir en ellos con la información que tenemos en la tabla de origen. Entonces, la tabla de origen de la información de este gráfico, pues es la que está aquí al lado. Entonces, si nosotros modificamos esta tabla, ¿sí? Y el gráfico se alimenta de esa tabla, pues entonces cualquier modificación que le hagamos a la tabla, pues vamos a modificar eh, también el gráfico. Que esa es una relación que se presenta, no, no importa si es una tabla normal como la que está aquí, o otra tabla diferente como de pronto van a ver en un curso avanzado, se van a dar cuenta pues que las tablas dinámicas también pues son tablas al fin y al cabo y tienen una relación con los gráficos que se generen con ella. Entonces va a suceder exactamente lo mismo. Digamos que hay una diferencia en las tablas, pero igual se va a alimentar el gráfico de la tabla. Entonces, si yo selecciono aquí los datos y, por ejemplo, hacemos algo que ya conocemos que es ordenar, ¿sí? Podemos tener un orden personalizado. Le podemos decir, por ejemplo, que organicemos, ahí la zona está en orden alfabético. Entonces, podríamos organizar, por ejemplo, las ventas y colocarlas de mayor a menor. ¿Ve? Entonces, esas ventas de mayor a menor harían pues que los datos que sean mayores estuvieran del lado izquierdo y los datos más bajos pues estuvieran del lado derecho. Entonces voy a presionar aceptar y miren que se organiza toda la información, en este caso la tabla, y la gráfica pues también se actualiza al mismo tiempo. Entonces no tengo que modificar la gráfica en este lado, sino que con modificar eh, los valores de la tabla, pues también, o la organización de la tabla, pues ahí también se puede organizar este dato. A veces las columnas, pues a veces sí les gusta mostrarlas de esta forma, ¿no? A la izquierda el más alto, ¿sí? Para hacer una comparación. Recuerden que estos son elementos de comparación, ¿listo? Entonces, importante pues tenerlos en cuenta. Por ejemplo, vamos a modificar oriente y nororiente, que son los valores más bajitos, prácticamente ni se notan, ¿sí? Entonces, si yo le agrego, por ejemplo, dos ceros a oriente y dos ceros a nororiente, miren que ya las columnas también crecen, ¿sí? Antes estaban muy pegadas al piso y aquí ya tenían pues dos columnas adicionales, ¿listo? Ahí ya se notan un poquito más. Y aquí pues entonces ya tenemos un gráfico que también nos damos cuenta que lo podemos estar modificando según el origen de los datos. Bien, entonces ahí ya tenemos un gráfico modificado en este caso. Recuerden que para hacer los gráficos, bueno, por aquí también hay unas ayudas de prácticas que pueden estar haciendo. Entonces, este gráficos pues es básicamente utilizar información y manipular la información para que cambie el gráfico. Lo otro importante, y vamos a utilizar otro gráfico que está por acá, puede ser este. Lo otro importante es que se puede manipular la información y se puede también manipular el gráfico en sí.
Entonces, primero voy a hacer una cosa aquí con este gráfico. Voy a generar un gráfico. ¿Sí? Aquí está la opción de insertar, por supuesto, para mirar los gráficos recomendados, o pues yo puedo seleccionar de una vez el gráfico que necesite, ¿sí? Pero también pues existe una tecla rápida que es Alt F1. Entonces eso también me va a generar, o esa opción también me va a generar un gráfico de acuerdo a la selección. Bueno, cualquiera de los dos, no importa el que usted escoja, pues por ejemplo aquí gráficos recomendados, él me va a decir, mire, aquí le recomendamos este gráfico de línea, ¿sí? Para que usted vea pues cuál es el comportamiento entre los meses. O por ejemplo este de columnas, también que me sirve para comparar valores, ¿no? Entonces ahí ya tenemos de mayor a menor, pues podemos comparar cuál fue el mes que en algún momento nos fue mejor y cuál es el mes que pues no tuvimos tantas ventas. Entonces ese gráfico podría ser de esa forma, ¿no? Este gráfico también que se llama áreas apiladas, digamos que el total lo muestra así, como si fuera un área, un bloque completo, no como columnas separadas o meses separados, sino va mostrando pues ese comportamiento pues también a través del tiempo para resaltar de pronto alguna tendencia. Los circulares, ya saben que en algún momento se utilizan también para representar pues las proporciones de un 100%. Entonces de este también se podría mirar este tipo de cosas. Por aquí hay un gráfico que se llama el gráfico de embudo, que representa pues las fases de un proceso. Por lo general las fases del embudo pues casi siempre están las más altas en la parte superior y las más bajas en la parte inferior. Entonces es como si las fases de un proceso estuvieran pues más avanzadas en la parte superior y menos avanzadas en la parte inferior. Entonces eso hace que el efecto parezca pues un embudo. Y otro que se necesita pues una tercera columna, ya ahorita miramos una información con tercera columna, que es un gráfico también que me permite generar comportamiento en este caso. Bien, entonces estos tipos de gráfico pues ya son un gráfico combinado y este sí necesita obligatoriamente una tercera columna. Bien, con dos columnas pues no es tan fácil hacerlo, necesitamos una tercera. Bien. Bueno, en este caso, entonces, vamos a generar un gráfico, puede ser de columnas otra vez. ¿Listo? Ahí tenemos una organización. Ya saben que si en algún momento nosotros cambiamos esa organización, por ejemplo, lo organizamos en función de los meses en orden del año, pues también podemos obtener que este gráfico pues se va a ver diferente. Entonces, en este caso, si cogemos la información y la ordenamos, vamos a ordenarla por ejemplo, por el mes. ¿Listo? Le vamos a decir que tenemos una lista personalizada de mes. En este caso, pues los meses que están en orden. Enero, febrero, marzo, abril, mayo hasta diciembre. Y pues la gráfica ya cambió un poquito. Si se fijan, pues ya se organizó de acuerdo a los meses del año. Y esto pues puede ser de pronto una comparación entre categorías también que se da a través del año. Bien. Fuera de este gráfico, pues ahí sí ya sabemos que la información se puede modificar, eso modifica el gráfico, pero también podemos modificar el gráfico. Entonces, cada vez que seleccionemos el gráfico, ustedes se darán cuenta que hay unas opciones del lado derecho. Y del lado derecho, pues la primera opción que aparece es elementos de gráfico. ¿Sí? Aquí nos va a contar cuáles son los elementos de un gráfico y para qué, y pues parte de lo que hacen, porque lo vamos a ver qué es lo que hacen cuando tenemos o agregamos un elemento. Por aquí aparece el estilo de gráfico, que es básicamente la parte visual. Y adicionalmente, pues un gráfico también tiene filtros. Si ustedes ven ahí ese embudo es el de filtros, entonces usted puede generar un filtro eh, de acuerdo a la información que contenga el gráfico. Bien. Entonces aquí puede hacer filtros por la serie, que sería la cantidad de elementos vendidos, ¿sí? Y aquí puede hacer un filtro por la categoría, que sería el eje horizontal. Acuérdense que la categoría es el eje horizontal. Entonces podría hacer, por ejemplo, filtros. Eh, bueno, aquí vamos a ver los elementos del gráfico. Entonces, cualquiera de los elementos que esté seleccionado en el gráfico, en este caso los chulitos verdes,
Esos chulitos verdes pues me van a indicar que el elemento está en este momento graficado o colocado. Por ejemplo, esto que dice título de gráfico, que está en la parte superior del gráfico, se llama unidades vendidas. Yo lo podría, por ejemplo, deseleccionar y ahí pues ya no me va a aparecer el título de gráfico. Lo podría tener en otro lado, ¿sí? O podría tener otro tipo de titulación para los gráficos, por fuera, por ejemplo. Pero pues ese elemento también se puede agregar o se puede colocar. Entonces miren que ahí estamos colocando las unidades vendidas nuevamente. Cuando tengan un elemento que seleccionan y adicionalmente ustedes tienen unas flechitas de color negro, esas flechitas de color negro pues también me permiten tener más opciones. Entonces aquí me dice que el título del gráfico en este momento está encima del gráfico. Yo lo puedo colocar también superpuesto, ¿sí? Entonces parece que el título pues quedará un poquito encima del gráfico y esa pues podrían ser opciones que usted encuentre, ¿sí? Cada una de las opciones pues tiene, se puede sacar con estos triángulos de color negro al lado derecho. Entonces esos son elementos que también usted puede modificar de forma individual. Por ejemplo, la primera que son los ejes, ¿sí? eh, que está seleccionado y que por supuesto nos está mostrando los ejes, que sería el eje horizontal y el eje vertical. Eh, Aquí también tienen una partecita que en el triángulo negro, ¿sí? Donde están seleccionados de forma separada. Horizontal es el eje primario y vertical también es un eje primario, pero en este caso, pues sí, de forma vertical. Donde yo podría, por ejemplo, decirle que, por ejemplo, ¿no? No me muestre el eje primario, el vertical. ¿Sí? Entonces, al deseleccionarlo, miren que el eje primario pues ya no se ve. ¿Sí? Y entonces aquí el eje primario vertical pues ya no es, digamos, como visible. ¿Sí? Y esas líneas que quedaron al fondo, pues digamos que no sabríamos exactamente qué valores, a qué valores corresponden, ¿no? Entonces, sin embargo, pues puede haber gráficas que no necesitamos exactamente esos ejes. ¿Listo? Y que por supuesto hay gráficas que no necesitan ejes para graficar, se necesitan los datos, pero no se ven aquí en esta forma de ejes. Bien, pero si los ejes pues son necesarios para guiarnos más o menos que tienen, pues los dejamos aquí funcionales. ¿Eh? Ya habrá modificaciones en que uno combina pues esos elementos y podrá quitar algunos y podrá colocar otros. Bueno, otro que se puede colocar sería este que dice títulos del eje, donde yo podría utilizarlos para identificar lo que tiene cada eje. Entonces aquí hay un título, por ejemplo, en la parte horizontal y yo le podría decir, por ejemplo, no sé, si necesitara identificarlo, entonces le diría, por ejemplo, meses del año. ¿Sí? Y ese título pues me serviría para identificar el conjunto completo de estos meses. Si es requerido, ¿no? Vuelve y juega estos elementos como son, se pueden manipular de forma separada. Entonces yo puedo colocar también los títulos del eje horizontal o vertical, o de pronto decirle, no, no quiero el eje vertical, ¿sí? El título del eje vertical. Miren que ahí solo quedó el título del eje horizontal. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los elementos también se puede modificar. Vamos a quitar los títulos un momento. Listo. Y también aquí hay otro que se llama etiquetas de datos. Si ustedes se dan cuenta, en el momento en que estoy ubicado encima de etiquetas de datos, esas etiquetas de datos pues aparecen en las columnas. Y esas columnas que ustedes ven, pues ahí sí tienen los datos que corresponden con la tabla de información de unidades vendidas. Si ven enero, pues tiene 231 a los dos lados. Vamos a dejarle aquí las etiquetas un momento. Y aquí nos fijamos que miren que aquí está los 231 y los 231. Entonces ahí ya nos está graficando los valores de la tabla. Ya no solo nos da las escalas en el eje, ¿sí? En el eje vertical, sino que nos está diciendo cada una de las columnas, pues qué valor tiene o qué, a qué nos representa esas unidades vendidas que por supuesto tenemos ahí. Ese podría ser algo útil. A veces cuando tenemos muchos datos, pues eso sí, ya esos números a veces no se vuelven tan útiles. Así que a veces es complicado pues tener esas etiquetas. ¿Bien? ¿Se pueden manipular también estas etiquetas de forma individual? Sí, hay muchas opciones que se pueden
que me van a permitir manipular las cosas de forma individual. ¿Listo? Ya ahorita las miramos también que hay, ¿dónde está el menú que me permitiría pues modificar los elementos de forma individual? Bueno, por aquí hay una opción que se llama tabla de datos, es información, pero la coloca en la parte de abajo, como si fuera una tabla. Si ustedes ven ahí hay una ubicación en la parte inferior y me está diciendo pues todos los valores de las etiquetas para enero, para febrero, para marzo, etcétera, etcétera. Entonces yo podría hacer un intercambio, por ejemplo, con este elemento. Podría seleccionar la tabla de datos y quitar las etiquetas de datos. ¿Sí? Entonces esa podría ser la información que nosotros estamos viendo, pero en la base junto al nombre del mes. ¿Sí? Que esas serían pues las unidades vendidas de cada una de las columnas. Y podría ser que la información pues la muestre en esta tabla, ¿no? Si no utiliza la tabla, pues ya sabe que puede utilizar, por ejemplo, las etiquetas. Y las selecciona y pues eso podría reemplazar la tabla. ¿Listos? Bueno, aquí hay un elemento que no es que se esté utilizando mucho ahorita. Se llama leyenda y la leyenda pues me indica que hay un color azul que son unidades vendidas. Todas las columnas tienen color azul, así que en este caso pues la leyenda no es que cumpla una función muy específica. ¿Sí? La leyenda nos dice todo lo azul son unidades vendidas. ¿Sí? Y esta es una gráfica de unidades vendidas. ¿Sí? Pero no significa que nosotros no podamos cambiar esa opción. Entonces, por aquí en el gráfico, voy a correr el gráfico un poquito. Si se dan cuenta, los gráficos quedan por encima de las tablas. Eso es algo también bastante útil para que se den cuenta que la información de las tablas, pues no necesariamente tenemos que verla. Bueno, aquí está la gráfica entonces. Le podemos también cambiar de tamaño en estas opciones circulares que aparecen, digamos, en las esquinas. Eso me permite cambiar el área de gráfico y al presionar clic derecho sobre el gráfico me va a mostrar varias opciones que son también interesantes. Por ejemplo, la de cambiar el tipo de gráfico. Aquí también podríamos cambiar el tipo de gráfico de una vez. ¿No? Seleccionar el datos, que ya sabemos que es el origen de los datos. Bueno, y por aquí hay una opción que se llama formato del área de gráfico. Bien, ese formato del área de gráfico, si ustedes se fijan, aparece un menú nuevo. ¿No? Y ese menú nuevo tiene un título. Ese título que dice ahí, que dice formato del área de gráfico, me va a permitir pues cambiar las opciones de todo el gráfico en general. ¿Sí? Si nosotros seleccionamos una parte individual, por ejemplo, voy a seleccionar las columnas con un solo clic, ¿sí? Todas las columnas se seleccionan, entonces el título del menú que está del lado derecho cambia. ¿Sí? Miren que ahí aparece formato de serie de datos. Y ahí entonces podemos ver opciones. Las opciones de relleno y línea, que es el tarrito que aparece ahí. Recuerden que los tarritos, pues, como de pintura, casi siempre me hablan del relleno. ¿Sí? Y por ejemplo, yo le podría decir que el relleno, que en este momento está de color azul, pues lo haga sin relleno, con relleno sólido, relleno degradado, reemplazar el relleno con una imagen. ¿Sí? Hay personas que reemplazan la columna con una imagen y pues a veces se ven chévere por el tipo de imágenes, ¿no? Porque se prestan para reemplazar la columna. No es que todas las imágenes se presten para eso, pero bueno, y no todas las gráficas se prestan para que usted reemplace la columna por la imagen, ¿listo? Pero sí se podría hacer. Digamos que si tuviéramos poquitas columnas y estuviéramos comparando productos, pues podríamos colocar una imagen del producto en vez de la columna, ¿sí? Y se vería como más interesante, ¿no? Tener un producto en vez de una columna. Y como son distintos productos, pues se verían distintos productos en vez de columnas. Bueno, por aquí hay uno que dice variar colores entre puntos. Entonces voy a seleccionarlo. Y si usted se fija, miren que cada una de las columnas empezó a cambiar de tamaño. Eso hace que, de color, perdón. Eso hace que en algún momento la leyenda, ahora sí, cambie. La leyenda, si ustedes se acuerdan, decía unidades vendidas en color azul. Ahora la leyenda sí nos está identificando cada uno de los colores a qué mes corresponde. Eso podría ser pues bastante útil. Podría ser que entonces yo llegue y le diga, ya no quiero ejes, ¿no? ¿Sí? Y solo dejo la leyenda.
y los datos que aparecen ahí. Podría ser, ¿no? Esa es una forma también de mostrar información. Ahí sí ya toca escoger pues cuál exactamente quiere mostrar. Pero bueno, esto ya sería otra forma de visualizar el gráfico. ¿Listo? Junto con los elementos del gráfico y adicionalmente, por ejemplo, las columnas se le podrían variar los colores entre puntos. Si se fijan, cada una de las columnas pues tiene puntos alrededor y cada columna pues se puede modificar también de forma individual. Pero en este caso pues yo utilicé varias columnas entre puntos para mostrar que mi leyenda. La leyenda es que esta es bastante interesante porque ya me está mostrando cada color que corresponde al mes y yo ya puedo identificar la barra y el color que corresponda pues al mes. ¿Sí? Entonces esa opción también pues se podría utilizar. Con respecto a esa barra, también hay otras opciones. Recuerden que en este momento estoy seleccionando las barras. ¿Sí? No estoy seleccionando el resto del gráfico. ¿Sí? Voy a estar seleccionando las barras y puedo colocar por aquí, por ejemplo, sombra, iluminado. Bueno, estos son más efectos que se pueden generar ya sobre eh, la forma en general. ¿Sí? Entonces, esos formaticos pues ya pueden empezar a cambiar. Aquí hay unos que se llaman bisel y esos biseles pues ya le causan un efecto un poquito diferente a cada una de las columnas. Miren que este bisel que acabo de seleccionar, que es este el del centro, el de ángulo, me hace dar la impresión que esto tiene pues como un volumen, ¿sí? Que cada columna ya tiene un volumen. ¿Bien? Entonces parece que fuera como una especie como de un triángulo em, y pues con sus lados, uno más oscuro que el otro. Eso hace pues que parezca efectivamente que sea una columna. Bien, una columna con volumen, ¿no? Que en este caso, pues para eso también se utilizan los biseles, para dar esos efectos. Bien. Por aquí también existen algunas opciones que están en esta columna que se llama opciones de serie. Son opciones que en algún momento uno puede utilizar eh, y son opciones que si se van a dar cuenta, vamos a seleccionar otro elemento, por ejemplo, las etiquetas. Estas opciones van a variar, ¿sí? Algunos iconos aparecerán, pero pues las opciones que yo puedo hacer a otro componente del gráfico pues son diferentes. Entonces voy a seleccionar las etiquetas, ¿listo? Y miren que aquí ya me aparecen 4 iconos, todavía aparece relleno, aparece aquí los efectos, aparece este nuevo, ¿m? Donde me habla del tamaño, de la alineación, en este caso de las propiedades pues de esa etiqueta, ¿sí? Y aquí también pues me aparece ya más opciones de etiqueta con estas barras. Estas barras también pues son opciones que tienen la etiqueta directamente. Por ejemplo, yo podría decirle, bueno, en este gráfico no es que se vaya a notar mucho, em, podría de pronto retirar el valor, ¿sí? Que eso es lo que estamos viendo ahorita, o cambiar un valor por un porcentaje. ¿Sí? En un gráfico circular sí lo vamos a ver de esas dos opciones, ya vamos, ahorita vamos a hacer un gráfico circular, pero estas etiquetas pues recuerden que también se pueden manipular de forma individual, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta de forma individual, tiene sus propias opciones. Como estos son números, esto prácticamente pues podría ser texto también. Miren que aquí adicionalmente hay un menú que dice opciones de texto. Y opciones de texto, pues sí, ya tiene opciones para rellenar el texto, para hacerle efectos, ¿sí? A ese mismo texto o para manipular el cuadro alrededor del texto. ¿Sí? Entonces, estas opciones también me sirven para manipular las etiquetas. ¿Sí? En este caso, pues más el texto que está internamente. Entonces, esas dos opciones, pues son parte del menú que es bastante útil, pues utilizarlo. ¿Cómo saqué el menú? Me paré en un extremo, por ejemplo, del gráfico, presioné clic derecho y por aquí hay una opción que se llama formato del área de gráfico. ¿Por qué les digo esta opción? Pues para habilitarlo, porque a veces nosotros tomamos este gráfico o este menú del lado izquierdo y lo cerramos. Ponemos aquí la X y lo cerramos. Entonces ya no lo vemos más. Y pues bueno, ¿dónde está? Bueno, nos toca volverlo a sacar. Clic derecho, formato del área gráfica. Entonces ahí ya pues podemos mirar esa parte del formato del área gráfica.
Bien, en este caso vamos a utilizar este gráfico sí para generar uno circular, porque aquí tenemos unos porcentajes, ¿listo? Si pensamos que estos números que están aquí al final terminan sumando un 100%, pues con esto podríamos generar, por ejemplo, un gráfico circular, ¿bien? Porque al final, pues todos estos numeritos suman un 100%, que sería todo el círculo completo. Entonces voy a generar por aquí mes, voy a seleccionarlo con control o manteniendo control presionado, pues puedo seleccionar participación, ¿sí? Y ya con esas dos columnas, pues yo tengo opción de generar un gráfico. ¿Listo? Solo con esas dos columnas, no hay necesidad ni siquiera la de la mitad. ¿Sí? Con un control, pues yo puedo seleccionar solo las columnas que necesite. Si llego a tener muchísimas columnas, pues ya saben que puedo seleccionar solo las columnas que yo necesite para el gráfico. Bueno, recuerden que esa lo hacemos con el control para seleccionar varias columnas diferentes. Bueno, ya que tengo seleccionada la información, pues voy a insertar. Voy, por ejemplo, al gráfico circular. Coloquemos este en 3D y listo. Miren que ahí tenemos la generación del gráfico. Dice que el gráfico se llama porcentaje de participación. Bueno, ahí no se ven los porcentajes, no significa que no lo podamos colocar. Recuerde que eso es un elemento del gráfico, así que vamos a ir a este más y vamos a colocar, por ejemplo, etiquetas de datos. Y bueno, y ahí aparecen ya las etiquetas de datos en este caso. Puede ser que por el color pues no lo veamos mucho, ¿no? No es que se note mucho, por ejemplo, sobre todo en la parte izquierda que es más oscura, ¿no? Entonces esas etiquetas pues las podemos manipular. Recuerden que esas etiquetas pues están también en posiciones y donde dice elementos del gráfico, etiquetas de datos, pues le puedo decir que no me muestre esa opción que tiene seleccionada de ajuste perfecto, sino que me las muestre, por ejemplo, en el extremo externo. Y cuando yo le digo extremo externo, pues mire que los gráficos, los porcentajes quedaron en la parte de afuera, ¿sí? Al frente de cada porción, pero ahí están. Entonces ese extremo externo pues ya lo saca del área de gráfico. Bien, y ahí ya pues se ve un poquito mejor. ¿Sí? Ya por lo menos notamos que contra el fondo blanco, ese porcentaje que en algún momento pues tenemos ya se ve, ya contrasta un poquito mejor. ¿Listos? Entonces ahí ya podemos ver esa partecita. Bien, les decía que los datos en este caso, bueno, en estos datos están mostrándolo como porcentaje. Muchas veces los datos se muestran es numéricos. Por ejemplo, voy a mover aquí un momentico este gráfico para mostrarles que podemos generar un gráfico de estos también de forma circular, igual con las etiquetas colocadas en la parte externa, ¿sí? En este caso, pues son unidades vendidas, ¿sí? Pero recuerden pues que tenemos opciones que podemos modificar. En este caso voy a seleccionar las etiquetas, ¿sí? Miren que el menú de formato de etiquetas acaba de cambiar. Eh, Voy a seleccionar esta opción que dice opciones de etiqueta, ¿sí? El de las tres barritas. Y en vez de valor, que es lo que está seleccionado en este momento, le voy a decir muéstreme un porcentaje. Entonces, él, pues, ¿qué hace? Coge los valores, empieza a determinar, pues, qué porcentaje tienen del círculo y lo convierte en porcentaje, ¿no? Entonces, no necesariamente es que yo tenga que tener un porcentaje. Podría convertir el dato a un porcentaje en este caso. ¿Sí? Y pues así sería algo pues más fácil de ver en función de porcentajes. ¿Sí? Si quiere los dos, bueno, también se puede. Mire, aquí puedo colocar valor y porcentaje. Entonces me muestra el valor junto con el porcentaje. Y ese datico pues también podría ser opcional y podría ser de pronto que yo lo quiera mostrar de esa forma. ¿Sí? De pronto con datos es mucho más fácil de identificar. ¿Listo? Bueno, entonces miren que los elementos que usted seleccione pues tienen varias opciones, algunas más que otras, ¿no?
Por ejemplo, un título como el que está en la parte de arriba que dice unidades vendidas, pues no es que vaya a tener muchas opciones. ¿Sí? Sí, tendrá opciones de texto, de pronto de ese tipo de cosas, pero pues no es que tenga las super opciones para realizar. Mientras que las etiquetas pues pueden tener más opciones porque tenemos pues valores también incorporados. Los gráficos también pueden tener otro tipo de opciones. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo seleccionar de una parte del gráfico un elemento solito, ¿sí? No todo el gráfico completo, y pues puedo manipularlo de alguna forma. ¿Sí? Por ejemplo, miren que ahí saqué un pedacito de la tajada. ¿Sí? Bueno, por eso es que a veces esto le dicen que es un gráfico de torta, porque pues parece una torta y parece que hubiéramos sacado una tajada. Miren que aquí pues ya hacemos resaltar un poquito más esa proporción que acabamos de sacar. ¿Sí? La movimos pues de forma individual. ¿Sí? Y ese elemento pues también se puede manipular, ¿no? Como tiene propiedades únicas, en este caso pues yo le puedo decir, por ejemplo, eh, vamos a mirar si nos funciona, bueno, un relleno sólido, mire. Ahí ya tenemos un relleno sólido, le podemos poner cualquier color ¿sí? Y ya podemos empezarlo a modificar de forma individual. ¿Sí? Entonces, todos los elementos se pueden también modificar de forma individual. Para que se den cuenta, pues en este gráfico circular, pues se podría hacer ese tipo de trabajo. ¿Listo? Bueno, entonces cada elemento recuerden que tiene pues sus propias características. El menú que está del lado derecho es supremamente importante. Con ese uno puede pues modificarlos cada vez que necesite. Voy a mover este gráfico por aquí a un lado. Lo agarré donde no era. Agarré fue la parte interna, no el gráfico. Y ahí pues hay dos tipos de gráfico, miren. Un poquito diferentes, pero bueno, ahí están los dos tipos de gráfico en este caso. Representando pues un poquito de forma diferente todos esos datos. Yo les había dicho que también había otro tipo de gráficos que se podrían utilizar y en este caso pues les había mostrado un gráfico que necesita obligatoriamente tres ejes. Eh, y aquí en este caso pues puedo seleccionar las tres columnas, ¿sí? Irme a insertar a gráficos recomendados y en gráficos recomendados mire que el primero que me está mostrando se llama columnas agrupadas. ¿Sí? Bueno, son las columnas realmente. ¿Listo? Pero esto tiene una combinación adicional, tiene otro eje que es la línea. ¿Sí? Y la línea también puede representar algo. Entonces, yo voy en este momento a ir a todos los gráficos. ¿Sí? Eh, Miren que aquí por defecto están todos los gráficos que nosotros podemos tener, gráficos de líneas, gráficos circulares, de barras, de área, ¿sí? Puntos de dispersión, que también esto a veces también es útil para graficar. Bueno, y cada uno tiene pues sus opciones importantes para que lo tengan en cuenta. El que estábamos viendo anteriormente es el último, que se llama gráfico combinado, donde el gráfico combinado pues puede tener, por ejemplo, columnas, ¿sí? Y sus ejes normales, ¿sí? Que sería básicamente el mes y las unidades vendidas serían esas columnas, ¿no? Pero adicionalmente yo le puedo colocar otro elemento y ese otro elemento se llama un eje secundario. Entonces, aquí donde está en la parte inferior, ustedes alcanzan a ver que dice eje secundario. Los cuadritos que están debajo no están seleccionados. Entonces, para que el eje secundario se habilite, nos toca seleccionar uno de los cuadritos. ¿Qué es lo que va a hacer? En este caso, el eje primario es este y este. ¿Sí? Esos son los ejes primarios. Uno es vertical y el otro es horizontal. Entonces, al colocar un eje secundario, él va a colocar los datos de este lado. Entonces, aquí va a aparecer un segundo eje vertical, ¿sí? O un eje secundario vertical adicional. Para poder graficar, pues lo que nos diga en el cuadrito que dice tipo de gráfico. Por ejemplo, aquí nos dice que va a generar un gráfico de líneas. ¿Listo? Bueno, entonces voy a seleccionarlo
Eje secundario, miren que aquí ya cambió, aparecen los porcentajes y el gráfico de líneas, pues miren que me está mostrando una línea roja eh, también que se puede presentar adicionalmente. Le puedo decir que en vez de líneas, por ejemplo, me coloque, vamos a ver cómo se ve líneas apiladas. Bueno, líneas apiladas le coloca como la misma línea, pero con punticos. Esta línea que está aquí 100% apilada no me funciona. Esta tampoco funciona. Esta tampoco, bueno, esta es la misma que teníamos anteriormente. De pronto las de punticos, que son líneas con marcas, se podrían ver mejor. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tenemos una gráfica combinada, en este caso por un gráfico de columnas y un gráfico de líneas, que es la línea roja. Bueno, presiono aceptar, en este caso, y ahí me aparece el gráfico. Bien, entonces miren que el gráfico, en este caso, pues tiene las columnas normales, ¿sí? Las graficó basado en estos datos daticos de estas dos columnas, ¿sí? Pero adicionalmente también está mirando los porcentajes. Entonces, los porcentajes son el eje secundario y ese eje secundario, recuérdense que se grafica, eh, los niveles se grafican del lado derecho. Entonces es como si yo colocara una gráfica encima de otra. Bueno, no son todas, pero sí se pueden, entre varias gráficas, pues hacer combinaciones. Entonces, ese es el famoso eje secundario, pero miren que para generar esta gráfica, pues obligatoriamente necesito tres columnas, ¿sí? Tres columnas relacionadas entre sí como para que podamos graficar. Aquí pues es más fácil ver en comportamiento, ¿no? Vemos que en el momento pues los meses empiezan a hacer una caída, eh, un establecimiento aquí como una, sí, como estabilidad aquí en este periodo, y bueno, aquí hay un descenso en la parte final, pero pues eso es un comportamiento. ¿Y para qué me sirven estas gráficas? Bueno, para eso, para mirar comportamientos también o para comparar cosas. Entonces podemos empezar a mirar ese tipo de comportamientos también, ¿bien? Para que lo tenga presente. Entonces, esa es una forma también de graficar las cosas. Bueno, ese sería otro gráfico diferente que tendríamos acá. Voy a abrir una hoja nueva para mostrarles también que hay otras opciones un poquito diferentes. Mm, por ejemplo, lo coloqué en mayúscula. Meta. Y pongamos Antioquia. Antioquia. Listo. Vamos a darle, bueno, estos son departamentos. Por aquí, no sé, vamos a darle aquí, bueno, supongamos que tuviéramos una producción interna bruta. ¿Listo? Que supiéramos los números. Todavía no lo sabemos, pero bueno. O yo no me lo sé, pero bueno. Aquí pongamos numeritos y numeritos. Bueno, entonces esta sería la información. ¿Listo? Podemos ir a insertar y utilizar esta opción también que está en el grupo de gráficos que se llama insertar gráfico de mapa. Bien. Entonces, ese mapa que nosotros tenemos acá, dependiendo de la información y qué tan buena información le alcancemos a suministrar, él puede reconocer sitios geográficos, ¿sí? Entonces, ahí pues nosotros le dijimos sitios geográficos que en este caso son departamentos y pues él identificó los departamentos dentro del país, ¿sí? No solo ubicó el país, sino que adicionalmente ubicó el departamento, ¿sí? Y en este caso pues hizo la gráfica. Eh, En este caso, pues la representación que nos aparece de acuerdo a la segunda columna, que sería el Producto Interno, pues bruto de ese departamento, pues mostraría un valor más oscurito eh, y un valor más claro, pues el más bajo. En este caso, pues el valor más bajo es el Meta, sí, que tiene un azul como muy claro, mientras que el más oscuro, pues es Antioquia, que en algún momento tiene un valor más oscuro, ¿sí? Segundo sería pues Boyacá y después vendría Cundinamarca y después vendría Meta. Entonces, este gráfico pues también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí?
porque pues basado en esos datos yo puedo generar un gráfico geográfico, ¿listo? O un tipo de gráfico que tiene esas orientaciones gráficas del lugar bastante útiles. No es que se puedan graficar cosas de pronto muy pequeñas, ¿no? Hay que tener en cuenta que entre más pequeñas, pues es más difícil que el buscador pues las asocie, ¿sí? De pronto dentro de un departamento sí pueda estar creando algo muy cercano, ¿sí? Eh, y de pronto identificarlo dentro de una búsqueda, ¿no? Probemos a ver si, por ejemplo, acá identificamos algo más pequeño o qué tan bueno podría ser ese buscador para identificar esos datos. Bueno, pongámosle los mismos. Simplemente es para probar a ver qué tan bueno es este buscador, porque hacia arriba, pues sí, él busca a nivel planeta, eso sí es normal que él busque. Vamos a decirle insertar mapas, vamos a ver qué tanto identifica. Bueno, lo identificó por lo menos dentro de Colombia, eh, en este caso, ¿listo? Bastante pequeño, pero miren que por allí aparece unos punticos bien pequeñitos. En este caso no lo redujo, no lo vimos tanto. Bueno, a ver si con de pronto con un contraste, bueno, ahí sí con el contraste se ve un poquito. Por ahí identificó los municipios alrededor de Bogotá, ¿no? Ahí los graficó pues muy pequeño. En este caso no nos sacó el mapa de Cundinamarca, pero sí nos colocó pues los puntos más o menos donde están ubicados. ¿Sí? Entonces, depende de qué tanta información tenga y cómo haga él para identificar esos lugares, pues mire que también se puede generar gráficos. Voy a quitar este gráfico, voy a quitar este y cambiemos esto por países. Por ejemplo, Alemania, Polonia. Pongamos aquí Francia y pongamos aquí mm, mm, Italia. Listo. En todos de Europa, como para que eh, miremos la gráfica también que se puede generar. Entonces aquí insertar gráfico de mapas y aquí también pues reconoce en este caso los países de Europa. Bueno, mire que ahí ya también está reconociendo países cercanos en este caso porque pues el mapa entre más grande pues nos va a mostrar todo el planeta básicamente. En cambio si nos vamos a un solo sector pues mire que se ve un poquito mejor. Italia en este caso en la parte inferior, del lado izquierdo Francia, en el centro Alemania y del lado derecho Polonia. Y ahí ya tenemos pues el mapa europeo eh, pues con los distintos países que tenemos organizados. Entonces mapas en este caso pues también funcionarían. Y esa es otra opción pues que se podría utilizar también para graficar pues lugares. Esas son tres opciones de gráficos que podemos tener. Recuerden que los gráficos pues son muy variados, se puede modificar bastante. Inclusive como estos son datos, recuerden que nosotros podemos colocarle formatos, ¿sí? Como vimos por allá en la segunda unidad, le podemos personalizar los datos, ¿sí? Y utilizar de pronto algo que ya conocemos. Un dato que podemos ocultar los ceros, reemplazar por alguna letra, ¿sí? Para que él cambie y por supuesto en el eje lo podamos ver mejor. Miren que aquí ya la forma de visualizar es diferente. ¿Sí? Entonces aquí ya se ve un poquito mejor los datos y los podemos pues registrar. Vamos a ver si las etiquetas quedaron aquí. Etiquetas por acá. Miren que las etiquetas también quedan con el mismo formato, ¿sí? Que estás trayendo la información del mismo lado. Por aquí en este gráfico, bueno, pongámosle colores a ver. Clic derecho, formato del área de gráfico. Y en este caso, las columnas son las que le vamos a decir varios colores entre puntos. ¿Bien? Las etiquetas, vamos a ver si las podemos mover un poquito más.
Eh, miremos aquí las etiquetas a ver si las podemos sacar un poquito, no. Eh, a ver si las podemos sacar un poquito. Dice alineación, centrado, dirección horizontal, ángulo personalizado, sí, puede ser aquí también. Vamos a modificar el ángulo de la etiqueta. Miren que ahí se empieza a inclinar un poquito. Listo, ahí la inclinamos un poquito. Bueno, entonces ahí ya la etiqueta quedó inclinada un poquito y pues ya, bueno, parece un poquito mejor la forma de las etiquetas. ¿Listo? Como se pueden ver. Vamos a ver si... Nombre de la categoría, nombre de la serie, valores, tamaños, alineaciones, alineación vertical. Este no hace nada. Abajo, arriba, centrado en la parte superior. No, se no muestra nada. Dirección del texto horizontal, ángulo personalizado 6 grados, ajustar el tamaño, permitir texto. Bueno, aquí no hay una forma como, no veo, es una forma como de sacarla un poquito o alejarla un poquito de la columna. Vamos a ver si aquí. Opciones, no, este no. Sombra. Bueno, podríamos más bien tratar de cambiar el relleno del texto. A ver si se diferencia un poquito. Pues demasiado. Color claro no nos funciona aquí. Un color oscuro. Bueno, podríamos modificarlas de forma individual, ¿no? Sacarlas un poquito de forma individual ya. Eso sería como más fácil, más rápido. Bueno, y ahí pues ya tenemos nuestro gráfico un poquito modificado también. Entonces, todos esos formatos que nosotros modifiquemos, mire que también cambian en los gráficos. Y elementos que ya habíamos hecho anteriormente, pues se pueden combinar con los gráficos. ¿Bien? Entonces, ese es un trabajito que se puede hacer adicional. Entonces, mire que aquí ya el gráfico queda un poquito mejor, ¿no? Bueno, el fondo también se puede modificar. De pronto le podemos colocar un relleno degradado con diferentes colores. Aquí están azules, pero pues se pueden modificar. Mire que la parte clara del gráfico empieza por acá. ¿Sí? Se refiere pues a este color que está aquí en la primera, pues parece como una etiqueta, ¿sí? Y los otros pues son los distintos degrados que tenemos. Entonces por aquí va bajando y aquí vuelve otra vez a aclarar. Los dos colores del centro pues que son como los más oscuros. Entonces cada uno pues tiene una representación en estos efectos degrados, ¿sí? Que esa podría ser una opción, ¿no? O uno sólido en este caso y pues ahí sí ya nos toca escoger el color sólido. ¿Cuál se vería mejor con ese contraste de información? ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya tocaría mirar también ese tipo de colores pues que se puede colocar al fondo o a las etiquetas, que es otra que nos podemos modificar. Bien, cada elemento recuerden que se puede modificar en este caso. Bien, en este caso también, fuera de los gráficos, pues que esa es como la parte más importante de acá, recuerden que hay unas hojas, en este caso de operaciones, y estas hojas de operaciones, pues cada una de las hojas tiene su propia forma de tratar. Aquí hay instrucciones, por supuesto. ¿Sí? Les recomiendo que cuando ustedes miren los gráficos, pues también observen este ejercicio. Este ejercicio es como un repaso, donde nos dice pues que debemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, ir a una hoja que dice valores, donde tenemos algunos valores para generar un rango que vamos a llamar salarios. Ese rango que vamos a llamar salarios, pues lo vamos a necesitar. Entonces, estos dos que están aquí, es un trabajo pues que nos toca hacer aquí en esta hoja que se llama valores. Donde esta hoja de salarios, pues es la que yo tengo que seleccionar, ¿sí? Y crear el rango que nos dice ahí. Ahí nos decía que creemos un rango que se llama salarios. Entonces aquí le vamos a poner salarios.
Ya con esos datos, pues podemos hacer algo que nosotros conocemos, que es una función de buscar B. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hay un buscar B donde está buscando la categoría que está en la columna B, ¿sí? Y está buscando ese número de categoría en el rango de salarios que acabamos de nombrar para traer la segunda columna. Entonces, miren que cada categoría tiene un valor de ingreso. Entonces, lo que estamos trayendo pues son valores. Aquí traemos el valor del salario de acuerdo a la categoría que funcione. ¿Listo? Aquí vamos a colocar el valor buscado está en B4, punto y coma. La matriz se llama salarios y el indicador de columnas pues solo tiene dos. Así que columna número 2 y falso. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos la fórmula y miren que nos trae, de acuerdo a ese número que tenemos ahí, pues nos trae el salario en este caso. ¿Listos? Entonces ahí ya tenemos el salario funcionando. Eso sí nos tocó crear pues el rango primero. El rango no está creado. Aunque aquí nos diga en la ayudita que está arriba que es una nota, eso se llama una nota. Esa nota nos diga que existe la palabra salarios, pues toca mirar que exista, ¿no? Pues inicialmente nos tocó crearla, así que no existía. Entonces, fórmulas, pues ya saben que se extienden hacia abajo y pues cada una va a funcionar de acuerdo a la categoría que tengamos al frente. En la segunda dice que tenemos que seleccionar todas las celdas, debemos crear una validación de datos y esa validación de datos me tiene que permitir un número entero entre 0 y 30. Entonces aquí es donde vamos a seleccionar todos estos datos. Vamos a la pestaña datos, validación de datos y permitimos un número entero del 0 al 30. ¿Listo? Recuerde que son días trabajados y pues a nosotros nos contabilizan en este caso los días trabajados eh, de 0 días hasta 30 días. ¿Listo? Entonces esos 0 días hasta los 30 días pues es lo que vamos a validar, que nadie pueda escribir un número diferente entre el 0 y el 30. ¿Listo? Bueno, entonces aceptar. Y si vamos a probar en cualquiera de esas celdas, por ejemplo acá, 30 lo recibiría sin problema. Un número menor como pues 0 también. Y si ya voy ahí, por ejemplo, a colocar 35 días trabajados, pues él ya me va a decir que hay un problema. Y me va a decir, pues claro, usted no puede trabajar 35 días porque el mes pues solo tiene 30 días. ¿Listo? Bueno, entonces esa validación de datos pues va a ser esa parte. Bien. Por aquí hay una fórmula. Esta fórmula pues no es que tenga algo extraño. Si ustedes se fijan es una división, ¿sí? Donde coge los días trabajados, perdón, donde coge el salario, lo divide entre 30 para saber cuánto es el día y después los multiplica por los días trabajados. Es una operación de división y multiplicación. No hay ninguna fórmula así como rara. ¿Sí? Como bueno, como las notas por lo general se ocultan cuando yo me quito de ahí, entonces voy a decirle clic derecho, mostrar u ocultar nota y listo. Entonces aquí yo ya voy a empezar a colocar, por ejemplo, igual C4, que es lo que nos dice ahí, que es la celda del salario, divídalo entre 30, ¿sí? Y después esa división multiplíquela por D4, que en este caso son los días trabajados. Entonces, en total, ¿cuánto sería el sueldo? Pues los 20 días que trabajó sería 585.000. ¿Sí? Y esos serían pues los cálculos que haríamos acá en esa columna. Bueno, en el auxilio de transporte pasa lo mismo. Aquí también está, bueno, en todas las columnas pasa lo mismo realmente. Cada columna tiene su propia explicación, ¿sí? Tiene su propia fórmula que le dice, bueno, apliquemos esta fórmula. ¿Sí? Bueno, en esta fórmula de auxilio de transporte, bueno, vamos a decirle que si la celda C4, que es el salario, ¿sí? Es menor o igual
a un valor que en este caso esto debe ser 8 y 8, 10, sí, debe ser como dos salarios mínimos. Bueno, si ese es el salario mínimo, pues estos son dos salarios. 175,5606. ¿Listo? Entonces, 1.755.606. Esos son valores viejitos, pero bueno, digamos que ese es el doble del salario. Entonces, si yo gano menos de dos salarios mínimos, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí hay un paréntesis y hace una operación. Coge 102.854, ¿sí? Y lo divide entre 30. Ese valor es el auxilio de transporte. ¿Listo? ¿Por qué lo está dividiendo este 30? Porque necesita saber pues eh, a cuánto equivale el auxilio de transporte diario. ¿Sí? Por eso lo divide entre 30. Entonces, y después pues adivinen qué hace. Lo multiplica por la cantidad de días trabajados, que en este caso es de 4. Y ahí sí pues sabe cuál es el auxilio que le corresponde. Si en este caso gana menos de dos salarios mínimos, o bueno, hasta dos salarios en este caso. En caso contrario, pues usted no le va a dar ningún auxilio de transporte, cero. ¿Listo? Entonces, mire, aquí me dice que me da 68.000 pesos de salario. En este caso, de auxilio de transporte, perdón, de auxilio de transporte. En algunos casos, pues miren que como se basa en valores altos, pues él ya sabe que supera el monto para el auxilio de transporte y aquí no hay auxilio de transporte. ¿Sí? En estos sueldos que son demasiado altos. Por eso es que aquí aparece cero como auxilio de transporte. ¿Sí? Recuerden que estos valores están desactualizados, así que, pero esa es la operación, ¿no? Así cambian los valores. Si cambiáramos estos valores acá, de los valores de ingreso, entonces pues sí, ahí ya tendríamos una modificación. Aquí el salario mínimo pues se podría cambiar, ¿no? Esto no creo que esté formulado, no está formulado, pero pues también se podría formular, ¿no? Sabiendo cuándo es el aporte de salud, que es el 4% del salario, pues se puede formular, ¿no? Esto se podría formular y se podría cambiar también. Bueno, aquí vienen cuatro columnas que se podría hacer validación. ¿Y por qué validación? Porque pues usted también cuando trabaje, pues tampoco es que pueda hacer muchas horas más. Usted, por ejemplo, no podría colocar, trabajé 24 horas diurnas, ¿sí? Porque 24 horas diurnas pues no existe. Entonces ahí pues digamos que los topes son estos que están aquí arribita. No se van a pasar de ahí. Ahí los pueden escribir de forma manual o los pueden validar. ¿Listo? Bueno, vamos a repetir los que están por aquí, como para que no tengamos problema. Listo. Entonces serían como horas trabajadas también. Aquí no hay un parámetro, simplemente son números. Usted le podría crear una validación, sí, también funciona. ¿Listo? Eh, en las horas diurnas y en todas estas columnas que están aquí, siempre hay operaciones. ¿Listo? Esas operaciones pues son un poquito, algunas de ellas son un poquito pues poco entendibles si no conocemos pues esa parte de la nómina, cómo se saca y de dónde se hacen las operaciones, porque son operaciones especiales, ¿no? Son operaciones que tienen que ver con unos parámetros pues muy especiales, como por ejemplo, cómo se calcula el valor de la hora, ¿sí? De la hora ya sea diurna, nocturna, lo que sea, festivos. Entonces, pues esas operacioncitas sí, y los porcentajes que corresponden a esas operaciones, pues sí toca, en este caso, pues referirnos a de pronto a alguna norma que nos diga cuánto es el porcentaje dependiendo de la hora. ¿Bien? Sin embargo, pues esas operaciones las podemos digitar de esa forma, no hay ningún problema. Y ahí pues cada uno de los cuadritos, como les decía, tiene su ayuda. Y aquí podemos pues calcular cada una de ellas. ¿Listo? No hay que inventarse la fórmula, ahí ya está. Simplemente pues la tenemos es que digitar, por ejemplo. Ahí digamos que ya está toda la forma o la forma de cálculo ya está definida en esa forma.
Aquí, por ejemplo, es el 75%, anteriormente era el 25% en la otra fórmula, entonces aquí ya las horas nocturnas se pagan pues más caritas, ¿sí? Que las horas diurnas. En este caso estamos hablando de las extras. ¿Listo? Las festivas pues están un poquito más caras todavía que las nocturnas, las festivas diurnas, y las festivas nocturnas todavía están un poquito más caras. ¿Sí? Entonces tienen porcentajes diferentes y eso es lo que eh, en algún momento están calculando aquí, esos porcentajes diferentes. Vamos a esta de festivas diurnas. Dice que C4 dividido 240 más C4 dividido otra vez 240 por 100% y por I4. Y aquí me comí un paréntesis, yo creo. Así, aquí en C4. Listo, ahora sí. Bien. Ahí están las diurnas. Vamos a ocultar aquí la nota un momento, mientras que hago aquí las horas festivas nocturnas. 240 más C4 dividido 240 por 150 por ciento por J4. Listo. Aquí ya está entonces las horas nocturnas también. Y aquí hay un total. En este caso un total que es una sumatoria de todas esas horas. Si usted puede estar recibiendo horas, pues igual se las tienen que pagar, entonces eso es una sumatoria. Una suma con operación de función. Y el K4 hasta N4 pues es todo el rango que está sumando. ¿Sí? Todas las horas en algún momento las está sumando. Entonces ahí ya tenemos pues la sumatoria del valor que le tienen que pagar a usted por horas. Bueno, sí, esos valores están como grandecitos, pero bueno, usted trabajó prácticamente 24 horas ahí al día, pero bueno. El cálculo funciona, ¿no? Eso sí, ya los datos son los que nos cambiarían. El total de vengado, entonces en este caso, voy a colocarlo por aquí. El total de vengado se sacaría de E4 más F4 más, en este caso, el total de horas que está aquí. ¿Listo? Eso sería O4. Bueno, ¿quién es E4 y quién es F4? E4, si usted se fija, es el sueldo y el auxilio de transporte. Entonces, usted le pagan el sueldo más el auxilio de transporte más las horas extra que haya hecho. Entonces, ese sería el total de vengado. Bastante grande por toda esa cantidad de horas que hace. Pero bueno. Listo. Y salud, pues aquí sí ya nos hacemos el cálculo de salud. Aquí nos está diciendo que es el total de vengado menos F4. En este caso, F4 es el auxilio de transporte. ¿Sí? Y le sacamos el 4%. Entonces, igual P4 menos F4 por el 4%. O sea que le estamos sacando eso al total de vengado, sin el auxilio de transporte. ¿Sí? Entonces, en este caso, 4%. ¿Sí? Entonces, sin contar el auxilio de transporte, bueno, ese sería lo que tiene que pagar en salud. Muy grandecito ese número, pero bueno. Pensión, vamos a colocar aquí la nota, igual, la misma operación, otra vez 4%. P4 menos F4, 4%. Aquí coloqué, me falta un paréntesis. Listo. Pues ahí también la pensión, 4%. ¿Listo?
Fondo de solidaridad de pensiones, un fondo que aparece ahí, también que se está extrayendo con esos porcentajes. En este caso equivale pues, a un 1% más o menos que dice ahí. Y ese fondo en teoría es cuando P4, ¿listo? Cuando el total de vengado es mayor a 3.511.212. Si usted llega a ganar pues ese valor, entonces sí le van a coger pues su total de vengado y le van a sacar el 1%. ¿Sí? Ese es el porcentaje que le están sacando a usted de fondo de solidaridad de pensiones. De lo contrario, pues si no cumple con esa condición, le colocan cero. Entonces, ahí todos están, con toda esa cantidad de horas que están haciendo, pues imagínense si no le van a descontar para ese fondo. Bueno, aquí está el total de vengado. Y el total de vengado, pues es una suma de la información que está desde Q4, que es lo de salud. Bueno, el total descuentos, lo de salud y pensión y fondos. Ese es el total de descuentos que tiene usted o que tiene esta nómina en este caso. Bien, y ahora ya teniendo los descuentos, pues ¿cuál sería el neto a pagar? En este caso, pues vamos a ponerlo acá. Sería entonces P4, que P4 es el total de vengado menos los descuentos, que sería T4. Y este es el total a pagar pues a cada una de las personas que tenemos ahí en la nómina. Bastante alto esos cálculos, pero bueno, digamos que ahí están las fórmulas ya relacionadas. Aquí hay una formulita que nos dice que vamos a contar. Y en este caso vamos a contar si un rango, que es el que está aquí arriba de auxilio de transporte, eh, pues tiene algún número mayor que cero. Si tiene un número mayor que cero, pues lo va a contar. De lo contrario, pues no va a contar los ceros. ¿Sí? Eso es lo que hace esta fórmula. Vamos a dejarla aquí visible. Vamos a colocar aquí contar punto sí, que tiene la condición y el rango. Entonces vamos a tener aquí el rango. Mira. Rango, punto y coma. ¿Y cuál es la condición? Entonces, entre comillas, que sea mayor que cero. ¿Listo? Le puse menor. Listo. Entonces, cuente en caso de que haya números mayores que cero. Como quien dice, cuente en cuántos son las cantidades de auxilios de transporte que tiene. Y en este caso son cuatro. ¿Bien? Un auxilio, dos auxilios, tres auxilios, cuatro auxilios de transporte. Entonces, ahí ya me está diciendo, bueno, ¿cuántos tengo que pagar? Cuatro. Esa sería una formulita también que aparece aquí, pues, de conteo para saber en general cuánto es lo que tenemos que pagar. ¿Bien? Por aquí también nos dice, bueno, todas estas estructuras que están aquí o todos estos elementos son los que nos dicen cómo salieron cada una de las columnas para que lo tenga presente. eh, Aunque lo hicimos allá con las etiquetas, pero pues todos estos punticos son las instrucciones, ¿no? Aquí vamos eh, en este punto 21. ¿Bien? Bueno, aquí dice, utilice las filas 16, 17 y 18 debajo de cada columna que lo permita las funciones máximo, mínimo y promedio. Entonces, la fila que es esta, y como quien dice, haga la función máximo, mínimo y promedio. Entonces, podríamos hacerlo aquí en categoría, aunque yo no lo haría en categoría, más bien lo haría en salario. Bien, entonces le daría aquí max. ¿Para qué se utiliza max? Para devolver el valor máximo de un rango. Entonces, max, y vamos a colocar todo este rango, y es lo que nos va a devolver después es el valor máximo. El valor máximo que encontró en ese rango pues es 5.752.770. El mínimo sería lo contrario del mismo rango, no se les olvide. Y aquí tenemos que el valor mínimo pues es 877.803. Y claro, el promedio, ¿no?
el promedio de ese mismo rango. En este caso, pues nos da 2.503.000. Aunque aquí no lo vamos a necesitar para todas las columnas, pero nosotros podíamos sacar la función y que nos haga el máximo, el mínimo y el promedio de cada una de las columnas que lo necesitemos. Entonces ahí nos está sacando el valor mínimo. Y por acá, si yo arrastro la fórmula hacia la derecha, pues él me llena todos los datos en este caso que le estoy pidiendo. ¿Listo? Valores máximos, valores mínimos y valores promedio. Algunos pues no son tan interesantes, ¿no? Esto de horas, pues inclusive aquí ni siquiera debería tener listo. ¿Sí? Bueno, pero hay unas columnas pues que sí son interesantes, otras no. Pero igual, mire que se puede sacar también promedios, en este caso mínimos o máximos de algunas columnas, ¿sí? Y arrastrar la fórmula o mover la fórmula, miren que también me permite pues sacar más valores pues al mismo tiempo. Entonces, esos valores máximos también son utilizables. Bien, aquí dice, aplique bordes y color de relleno para los datos de la siguiente manera. Máximo, color verde. Mínimo, color azul. Promedio, color azul. Y color fuente blanco. Bueno, podremos probarlo con una, ¿no? Eso se puede aplicar en todos, pero pues probemos, por ejemplo, con esta columna. ¿Sí? En este caso nos está diciendo que identifiquemos con colores. Eso se llama formato condicional. ¿Sí? Y podemos decirle que aplique una regla de colores, valores o superiores e inferiores. Entonces le decimos, bueno, identifíqueme solo uno y identifíquelo, bueno, pongámosle por ahora relleno rojo. A mí se me olvidó cuál era el relleno de los valores máximos, verde. Entonces editemos, administremos la regla, la editamos y le cambiamos aquí a color verde. Pongámosle verdes. Bueno, ahí quedaron con color verde. Entonces, aquí que estamos haciendo, pues identificando el valor máximo de esa columna. ¿Sí? Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con los valores eh, mínimos en este caso. Todos esos valores, pues en algún momento recuerden que se pueden identificar. Hagámoslo por aquí en otra columna diferente. ¿Sí? Lo estoy haciendo diferente, pues para que lo vean que sí podemos sacarlo. ¿Listo? Bueno. Valores inferiores, entonces pongámosle acá. Solo queremos un valor inferior y en este caso no mire el color tampoco, azul claro. Voy a administrar la regla, la edito y aquí le voy a cambiar azul, dice azul claro, pongámosle un azul claro y pongámosle una fuente oscurita para que resalte. Entonces ahí ya tenemos identificado pues el valor más bajo que en este caso sería el 0. Entonces todo eso de valores y todo eso de identificación de formato pues recuerden que es en formato condicional. ¿Listo? Esa sería una de las columnas que podríamos hacer con este ejercicio que está acá. Bueno, aquí nos dice que elabore un gráfico de columnas con los nombres de los empleados y el sueldo. Entonces, columna, nombres de empleados. Bueno, con el título puede ser nombres de empleados. Control, nos dice que el sueldo. ¿Listo? Y con esto ya podemos insertar una columna, un gráfico de columnas. Aquí no lo vamos a dejar aquí encimita, lo vamos a mover un poquito más acá, que aquí hay espacio. Lo podemos inclusive colocar más grande. Sí, y bueno, ustedes ya saben que eso se puede colocar pues varias cositas adicionales eh, que nos pueden dar pues un poquito más referencia, ¿listo? Pero pues ahí miren que el gráfico grande sí podría representar pues los valores de cada uno
empleados, ¿sí? Con ese gráfico que tenemos ahí de columnas. Sería este de acá. Aplique formato condicional, color de relleno gris a los trabajadores con sueldo mínimo. Vamos a ver acá. Pongamos este es un formato condicional al valor mínimo. Entonces, perdón, sobre el sueldo. Entonces, podría ser acá. Identificamos el valor mínimo, sería 585. Bueno, aquí cómo hacemos esto, a ver. Reglas, administrar reglas. No, administrar reglas no, crear. Nueva regla, y en este caso utilice una fórmula para determinar las celdas y aplica formato. Podría ser esa última, vamos a ver. Seleccionemos acá, formato condicional, nueva regla. Aquí está, dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Entonces, fórmula verdadera. Pongámosle aquí. Vamos a ver si toma todo el rango. Si todo ese rango. No, un valor específico. Rango no funciona. Pongámosle a ver si es igual. Si esta celda que está aquí, sin valores absolutos, vamos a probar sin valores absolutos. Si E4 es igual al salario mínimo. Bueno, probemos a ver si lo ponemos aquí igual a 877, 803. Y se me fue un 7. Listo, probemos este entonces. Si E4 es igual a 877, 803. Pongámosle un formato gris. Un relleno gris, a ver qué nos hace por acá. Y aceptar. Listo. Entonces miren lo que hace acá. De acuerdo a esto, le dijimos que hay una fórmula. La fórmula es de comparación. Comparamos estos valores de forma individual y lo comparamos pues al valor 877. En este caso, pues como el valor es 877, miren que aquí esta fórmula condicional pues me colocó color gris a los empleados, ¿sí? De acuerdo al valor que tiene el sueldo. Pues vamos a editar la regla otra vez para que la vean. Listo. Miren la fórmula aquí. No le coloco un valor fijo porque si no siempre compararía la celda de 4. ¿Y por qué le coloco de 4? Pues porque ahí empieza el rango. Entonces él empieza a avanzar. Después será E5, E6, E7, E8, E9, etcétera, etcétera. Entonces aquí solo tenemos que colocar pues la fórmula inicial. Y cada celda la estamos comparando con 877, 803. En el momento en que él encuentra algo verdadero, ¿sí? Recuerden que en este caso es si es verdadero, pues si es verdadero, entonces se identifica el color gris. Le coloca al empleado el color gris. Por eso la regla que creamos, la creamos es en los nombres. ¿Listo? No la creamos en el sueldo, la creamos es en los nombres. Y esa es una fórmula también o una variación que también se puede utilizar con fórmulas. Entonces, esa es una fórmula también bastante chévere para que la tengan en cuenta. ¿Listos? Bueno, entonces ahí ya miren que identificamos los que tienen 877, 803 como sueldo. ¿Sí? Los que cumplen con el salario mínimo en este caso. Bueno, entonces aquí ya tendríamos la última y esta que dice acá, utilice la opción proteger
y asigne una contraseña a la hoja de nómina 1234. Esa es la contraseña, ¿no? 1234. Bueno, ¿cómo se protege la hoja? Entonces, clic derecho sobre la nómina, sobre la hojita de nómina, y aquí hay una opción que dice proteger hoja. Entonces aquí le colocamos la contraseña, nos está diciendo colóquele 1234 y aceptar. Las distintas opciones que ustedes veían ahí, pues es lo que uno puede desproteger en este caso. Y la nómina, entonces en este caso ya tiene una protección. Vamos a ponerle, a intentar colocarle color. Mire que todo está deshabilitado. Voy a ir por aquí al gráfico. Por aquí al gráfico lo selecciono. No, nada, eso no se deja seleccionar. Los números tampoco. Los datos que están aquí arriba se dejan seleccionar, pero no se dejan editar. Voy a intentar borrarlos. Mire que nos dice que la hoja está protegida. Entonces aquí ya nadie, prácticamente nadie que no conozca la contraseña, pues nos puede modificar todo lo que hemos hecho. Todo esto que ya hicimos, pues nadie lo puede modificar si no tiene la contraseña. Aquí entonces sería nómina para desproteger y aquí ya nos pide cuál es la contraseña. Y ahí sí podríamos volver a modificar. Entonces ya saben que es 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ahí sí ya podemos decir sí, hicimos el ejercicio y empezamos a modificar los datos que tenemos que modificar. ¿Bien? Ahí sí ya podríamos modificar porque ya está desprotegida en este caso. ¿Bien? Bueno. Ese sería el ejercicio de nómina. Si se dieron cuenta, uno que otra cosita interesante para repasar también, para que lo tengan en cuenta. ¿Listos? Esos son elementos que uno puede repasar bien chévere como para eh, aprovecharlos. Entonces, este ejercicio se los recomiendo que lo hagan, que le echen cabecita a más de una de las cosas que hace, ¿sí? Para que lo practiquen y pues les funcione en este caso, eh, pues todo lo que están haciendo. ¿Listos? Bueno, bien. Esta como es nuestra última sesión, de una vez les voy a comentar que cuando mañana se haga el cierre, pues se verifican las notas, por supuesto. A partir de mañana les voy a mostrar certificados SETCOL Subsidio. En esta página se va a descargar el certificado. ¿Listos? Entonces, ¿cuándo se puede descargar el certificado? Bueno, dependiendo del trabajo que tenga la parte administrativa pues le genera por ahí alrededor de unos 7 días después del cierre el certificado. ¿Listo? Entonces les voy a copiar esta paginita en el chat. El chat lo tengo por donde se me perdió. Aquí no está. Aquí está. Bien. Ese enlace que les estoy copiando ahí es el enlace que les permite buscar el certificado. Les recomiendo la búsqueda por documento, donde ustedes van a colocar aquí el documento que tengan y le dan consultar. Bien, sin embargo, aquí hay un manual para descargar certificados aquí arribita y ese les dice pues cómo se descarga el certificado. Realmente es muy fácil, ¿no? Una vez que lo encuentran o que ya tienen el certificado, les aparece aquí en la parte inferior el listado de los certificados que ustedes tienen y pues hay una opción, no me acuerdo si es del lado derecho o del lado izquierdo, pero pues ya les permite descargar directamente ahí el certificado. Bien. Recuerden que pues para eso necesitan la aprobación, un puntaje mínimo de 3 o un 60% en el curso para que puedan pues aprobar el curso. ¿Bien? Les recomiendo que presenten pues todas las 5 evaluaciones. Eso sí es supremamente importante que ustedes presenten las 5 evaluaciones. ¿Listo? Para que pues obtengan el puntaje necesario para aprobar. ¿Listos? Y mañana, en este caso pues esta es la última sesión, pero el curso se cierra mañana. Recuerden que el curso se cierra hasta las 11:59. Entonces, hasta ahí, hasta esa hora pueden presentar pues todas las evaluaciones o hasta ahí, hasta esa hora pueden descargar la información. Yo les recomiendo que siempre descarguen la información antes de, con eso pues más adelante no van a tener ningún inconveniente. Entonces, descarguen la información, guárdenla, utilizanla más adelante para repasar, para hacer todo ese tipo de trabajos posteriores.
Y pues bueno, eso siempre repasando pues es bastante interesante porque se le va quedando a uno más las cosas entre más repase. ¿Listo? Bueno, entonces no se les olvide, yo igual les envío mañana un correíto para que recordarles pues que finaliza la sesión, el curso, perdón, y por ahí unos 7 días hábiles después, yo diría que tipo el jueves de la otra semana, bueno, puede ser antes, pero tipo el jueves yo ya creo que pueden tener ya el certificado y descargar. ¿Listo? No sé si hasta aquí haya alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud sobre el curso, sobre la información. Está la sesión 5. No sé si hay algún problema, alguna pregunta. ¿Todo bien? Por aquí voy a colocar las asistencias de una vez que no las había colocado. Em, Está Ligia, Ángela, Lina Paola Zambrano y David Mosquera. Listo. Ok. Bueno. Listos. Entonces, no se les olvide verificar por ahí dentro de unos 7 días. Lo que les haga falta, por favor, lo completan. Ya con esto, pues esta es nuestra última sesión. El día de hoy, pues ya finalizamos el curso. O las sesiones, por lo menos el curso finaliza mañana. Eh, Recordar completarlas y pues tratar de utilizar esos intentos si no ha alcanzado pues el porcentaje necesario, pues utilice esas opciones para que los intentos le permitan subir ese porcentaje. ¿Listo? Eh, Les agradezco mucho que ustedes hayan participado en el curso. Espero que hayan aprendido pues ciertas cositas interesantes durante estas sesiones. Recuerden salvar la información y pues recomendaciones más adelante, pues seguir estudiando otros niveles. eh, Hay perspectivas también de análisis de datos mucho más adelante. Entonces, pues eso sirve bastante para ubicarse en puestos dentro de las empresas bien afianzado con esos conocimientos. ¿Listos? Entonces sí les recomiendo pues esos niveles más adelante. Ese es el principio hasta ahora, para que sigan estudiando más adelante. Bueno, entonces muchas gracias a todos, muy amables, y espero pues que hayan aprendido mucho y bueno, seguir estudiando que es lo importante. Bien, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien entonces y feliz día para todos. Cualquier cosa pues me escriben al correo. ¿Listos? Entonces dejamos aquí la grabación.